tienes sed, For instance, if you're thirsty, hay una alarma. that's an alarm. Empieza a secarse la boca. Your mouth begins to dry. En la forma natural usted anhela el agua. And in the natural way, you desire water. Pero si su cuerpo está enfermo But if your body is sick y tiene una manifestación desequilibrada de la sed, and there's an unbalanced, puede evidenciar una thirst. insuficiencia renal, then you're gonna have side effects una insuficiencia hepática or something going on in your body o quizá una polidipsia or una whatever it is, psicogénica. a sickness. Polidipsia psicogénica, Yeah, what he said. Ditto. que consiste en un problema de su alma, Which will cause a problem in your soul, en la cual desarrolla una ansiedad which develops an anxiety, y la gente empieza a tomar agua, tomar agua, tomar agua, tomar agua, tomar agua, tomar agua, tomar agua and y people no begin tiene to drink sed. a lot of water. Eso es un desequilibrio That's an unbalance, que lo manifiesta el alma, which the soul pero will el cuerpo manifest, está reaccionando. and the body begins to react. Pero el espíritu igual. But the spirit is the same. Cuando usted se acostumbró a la casa del Señor, When you're used to being in the house of God, empieza a anhelar las cosas que no se explica you begin to desire those things that por aren't qué explainable quiere estar en la casa del Señor. because you want to be in the house of God. Entonces yo quisiera llevarlo un momentito, por ejemplo, a explicarle algunas funciones So I want to explain to you some functions donde nuestro cuerpo where our body va a tener una vida biológica, una vida física, will have a physical, biological life que funciona con sus aparatos y su sistema circulatorio, that works with nervioso, its nervous system. y que cada uno de ellos le va a demandar alguna manifestación de necesidades. Each one is going to have a manifestation or a necessity. Y su alma, And your soul, en el momento determinado, tenemos que entenderle en sus necesidades in a determined moment, we're going to have to understand these necessities para conocer qué es y cuáles son sus satisfactores, to understand which are the satisfactions, como en el espíritu. like in the spirit. Entonces yo quisiera hablarle hoy So therefore, I want to speak today sobre la sed in regards to the thirst y el hambre. and the hunger. La sed y el hambre del cuerpo, The thirst and hunger of the la body, sed y el hambre del alma of the soul, y la sed y el hambre del espíritu, and of the spirit, si nos da tiempo. if we have enough time. Sin embargo, yo quisiera profundizar algunas cosas I would like to look into some things porque si se manifiestan esas necesidades, if the necessities are manifested, tenemos que buscar satisfactores. then we have to look to satisfy them. Si a usted le da sed, usted busca el agua. If you're thirsty, you look for water. Si usted le da hambre, busca lo que le sacie, sea pan, sea tortilla, lo you're que hung- sea, usted if va a you're hungry, buscar you're para gonna look for satisfacer some su food. hambre. Cuando esas necesidades afloran al exterior, When these necessities are flourish in our exterior, no solamente le van a crear problemas físicos not si only no are lo they going to satisface. cause physical problems if you don't satisfy Si that no need. satisface la sed, se va a deshidratar. If you don't satisfy that thirst, Si no satisface el hambre, Or your según hunger. la etapa en que esté, se va a desnutrir. then you're not going to be nutrited well. Y en el alma, The water, similar. Si no entiende cuándo su alma tiene sed, if you don't understand when your soul is porque en thirsty, su cuerpo es fácil que usted lo entienda. see, it's simple to understand it in the body. Cuando tiene sed y cuando tiene When hambre. you're thirsty and when you're hungry. Pero en el alma tiene que aprender a saber cuándo tiene sed su alma But you need to understand when your soul is thirsty y cuándo tiene hambre su alma. and when your soul is hungry. Y eso es interesante porque cuando el alma empieza a evidenciar sus necesidades, When the soul begins to manifest its necessities, generalmente la gente no entiende que tiene sed del generally alma people don't understand that they're o que thirsty tiene hambre del alma. or that they're hungry, that their soul is thirsty or hungry. Déjenme explicarle. Let me explain it. ¿Cuál podría ser la sed del alma? Usted ha oído al salmista que dice, What could be the mi thirst of the soul? alma tiene sed de ti, The psalmist says, my soul is thirsty of you, como el ciervo brama por las aguas. like the deer cries for water. Así clama mi alma. Like that my soul calls upon it. ¿Qué está evidenciando? Que tiene sed. What is he saying? That his soul is thirsty. Entonces la sed del alma
So therefore, the thirst of the soul se manifiesta con los estados de soledad, is manifested when you're lonely, con los estados de desesperación, when you're desperate, con los estados de ansiedad, when you're under anxiety, con los estados de angustia when you're anguished, y en los estados de incertidumbre. and when you're unsure. Y generalmente el alma del cristiano vive experimentando And generally, the soul of the Christian una sed que no entiende que tiene sed. has a thirst, and they don't understand that they're thirsty. Y tiene que entender esa sed, And they need to understand that thirst porque tiene satisfactores, because they have tiene satisfaction that they need, fuentes a las que tiene que recurrir para satisfacer su which they necesidad. have to go to satisfy their necessities. Por ejemplo, For example, dice el Señor Jesús, the Lord Jesus says, el que cree en mí, who believes in me, fuentes de agua viva fountains of living water saltarán desde su interior will come out from para the vida interior eterna. for eternal life. Entonces tiene usted satisfactor. Now that's another satisfaction. ¿Y el hambre? What about the hunger? ¿Cuándo tiene usted hambre en el alma? When is your soul hungry? Cuando los problemas lo encierran When the problems enclose you y pierde la fuerza and you lose your strength. y no sabe ya más qué hacer porque se agotó su intelecto, su voluntad y sus You emociones, don't know what to do because your emotions, your intellect que is son los gone. componentes del alma. So then that's Entonces in your soul. empieza a sentir un debilitamiento You begin to feel weak, que lo obliga a comer el alimento que sacia el hambre. and this obligates you to look for the food that Porque satisfies the si soul. no lo sacia, Because if you don't satisfy it, el alma no se desnutre, then el alma se deprime. the soul will be depressed. Not that it won't eat, it will be Y la depressed. pérdida de la esperanza, And the loss of hope, la pérdida de vista de las promesas, the loss of the promises hacen que el alma se deprima. make the soul get depressed. Entonces lo que tiene que hacer es buscar la palabra del Señor que establece So it has to seek the word of God las that promesas, establishes the promises, los pactos, las pacts, bendiciones the blessings que amarran al alma como un alimento que lo sustenta that para bind the que no soul. se debilite, para que no vea que está flotando, So that you're sino not que floating. tiene un satisfactor, You have something that's satisfying el you. alma The soul que satisface la sed, that satisfies the thirst, que satisface el alma, that satisfies the soul, es un alma segura, is a secure soul, emocional, in emotions, intelectual y intellectual, con una voluntad libre and que has a free busca will. y sirve al Señor con and it diligencia. serves the Lord with diligence. Cuando alguien tiene hambre y tiene sed en el alma, When somebody is hungry or thirsty in the soul, lo va a encontrar en condiciones más de contención que de buscar la unción del Señor. they're going to be looking more for the anointing than the contention. Más un alma que se encuentra con sed y con hambre A soul that is thirsty or hungry, se hizo víctima de las circunstancias. it became a victim of the circumstance. Y las circunstancias que son problemas o adversidades que naturalmente tenemos que enfrentar. The circumstances that they're the natural things we have to confront. Si el alma no es saciada por la esperanza de la palabra, If the soul is not satisfied by the hope por of the el word poder del Espíritu Santo or the power of the Holy Spirit y la obra redentora de Jesús en nuestras vidas, and the work of Jesus in our lives, empieza un proceso de decaimiento so then the process begins where it begins to be little. y empieza a buscar culpables, And it begins to look for guilty people. empieza a buscar y a justificar quienes tienen culpa de su It condición. begins to try to justify who to En blame. algunos casos justifica y dice, mis padres no me enseñaron, mis padres no Sometimes me they blame dieron. their parents. My parents didn't teach me. Tal vez el hermano, tal vez el Or pastor, maybe tal vez the el brother, diácono, the tal pastor, vez the el deacon, anciano. the elder. Empieza a ver que su alrededor He sees his surroundings, no le está dando lo que necesita, that they don't have what they need. pero no está entendiendo que es un alma que tiene sed So he doesn't understand that y his que soul is tiene thirsty hambre. and it's also hungry. Y está viendo más bien que en su entorno And he's seeing also no hay proveedores, that there's no providers. sino más bien se comen lo que le corresponde a él y se beben lo que le corresponde a él. However, they take the food and the water that belongs to A him. ver cómo le explico esto. Cuando empieza a hacerse víctima y esa alma no ha sido saciada, When that el soul is a victim, pastor tiene círculo.
They blame the pastor. Los ancianos tienen círculo, The elders tienen have their circle. preferencia. Es alma que está en queja. That soul is complaining. ¿Tiene sed They're thirsty o tiene hambre? or hungry. Y tenemos que llevarle los satisfactores. And we have to bring it to where it brings satisfaction. Ahora, en su espíritu. In your spirit. Ya voy a empezar a explicarle otro poquito, pero ¿y ahora en su espíritu? No, what about your spirit? Usted sabe que su cuerpo funciona y somos el 80% de agua. Our bodies are 80% water. Bueno, no sé cuántos seamos de grasa también, ¿verdad? Pero Well, who knows how much fat you have in there as well. oh, así, ¿verdad? You have to duck for that one. Pero dice que somos 80% de agua. But it says that we're 80% water. Entonces necesitamos mantener los niveles indicados we have to para sustain our mantenernos levels hidratados. So that we Ya won't le be expliqué un dehydrated. poco del alma. Now that's the soul. Ahora su espíritu. What about your spirit? ¿Cómo funciona su espíritu? How does your spirit function? ¿Qué, hermano? ¿Y tenemos espíritu? Pues We have spirit, right? claro que tenemos. Su espíritu fundamentalmente tiene tres funciones. Your spirit has three functions. Uno, The que es first, la comunión. it's communion. La comunión es un asunto no del alma, See, communion is not of the soul. es un asunto de su espíritu. It has to do with your spirit. La comunión no se la pueden delegar al alma porque el alma en los Communion comentaristas encontramos que es cannot be delegated to the dramática, soul, es because decir, teatral. Because this attracts you. Hace teatro, It makes theater. llora, It cries. grita It para screams. convencer que tiene la razón Trying to egocéntricamente get to en understand el that she medio has que the le rodea. understanding. Por eso no le delegan la comunión al alma. This is why you can't delegate the Es una communion to the función soul. de su espíritu. It's a function of the spirit. Y la comunión And the communion es lo que se perdió en el primer Adán. is what was lost in the first Adam. Se rompió la conexión The connection was broken y fuimos separados. and they were separated. Y al estar separados, And when they were separated, no entendíamos el contexto de lo espiritual. we didn't understand the spiritual realm. Perdimos el wifi, We lost the connection, the Wi-Fi. perdimos el internet We lost internet. que nos hacía conectarnos esto visible con lo invisible We got Para tener disconnected, the visible contacto. from the invisible, de un medio que no éramos capaces de ver. in something that we were not able to see. Entonces el espíritu, So the spirit, en la función de comunión, in the function of communion, viene y establece una conexión que nos permite established a connection that allows subir us a un nivel de intuición, que es To su go- segunda función. to go up to a next level of Y la function. intuición es la capacidad de entender Intuition is to lo que understand está aconteciendo en el medio espiritual what is happening in the spiritual para realm nuestra información. to our information. Y que a medida que nosotros lo aprendemos While we learn this y funciona, and it functions, vamos a ir entendiendo we're going to understand qué necesidades tiene mi espíritu. what necessities your spirit has. Porque en tercera función hay una conciencia. Because there's another function, is the conscience. El espíritu lo hace consciente del ambiente The espiritual. spirit is conscious of the spiritual movement. El alma lo hace consciente del ambiente natural, The soul of the natural visible. movement. Y su cuerpo va a donde lo lleva. And your body goes wherever it's El guided alma y el espíritu. by the spirit and the soul. Entonces tenemos que ver que el espíritu So we need to see that the spirit va a tener necesidades, is going to have necessities, hambre hunger y sed. and thirst. Hermano, pero no es visible. But it's not visible. Ajá. Fíjese que dentro del folclore, See, dentro del folclore, within what? folclore, Folkloration, la cultura. the culture. Thank you. Hay creencias, la There's- creencia es distinta a la fe. There's beliefs. La creencia es resultado de la cultura. The beliefs is a result La of the fe culture. es el resultado de oír y creer la palabra de Dios. The faith is a result of Esa es la believing and fe, hearing the es word la of God. diferencia de las dos. There's a difference between the two. En el folclore, en la cultura, In the culture, cuando alguien moría, le ponían un su vaso de agua ahí, when somebody dies, they would put a cup of water. ¿cierto? Para que tome agua, dice. So that the dead person can drink water.
pero no es físico. Nosotros tenemos que ver que no es la cultura la que nos enseña, We es have la to see that palabra it's- de Dios la que nos It's enseña. not culture that teaches us, it's the word of God that teaches us. Entonces la necesidad del Espíritu So therefore the necessity of the va a Spirit empezar a darse evidencia is going to be evident de que usted tiene sed that you're thirsty y que tiene hambre and that you're en hungry el Espíritu in the Spirit. cuando empieza a perder el anhelo When you begin to lose the desire de la casa del Señor. of the house of God. Cuando empieza a tener amnesia de la palabra del Señor. When you have amnesia of the word of God, you Ya forget no it. tiene el mismo deleite, ya no tiene, su alma ya no se deleita, ya no se goza, Your soul porque doesn't ya no enjoy it tiene anymore. contexto de lo que no se ve. That's the things that you don't see. Y pierde la condición de entender And you lose the condition of understanding el medio espiritual. The Eso le spiritual. pasó a Adán. the spiritual world. That happened to Adam. Adán, cuando viene a ser alma viviente y se desconectó su When espíritu, Adam was disconnected, se quiso esconder de Dios. he tried hiding from God. En su intelecto, In his en intellect, su voluntad in y en his sus will, emociones in his tuvo miedo, emotions, en su alma. his soul. Me quise esconder de él, He en tried su alma. hiding from God in his soul. Pero en el contexto espiritual del cual se desconectó, But in the spiritual realm, he él disconnected dejó from. de percibir la realidad que de Dios no se podía esconder. He couldn't perceive the fact that he couldn't hide from God. Entonces hay mucho cristiano hoy So there's many Christians today que vive desconectado. that are disconnected. Qué silencio. Silence. Criqui, criqui. Démosle un aplauso al Señor, pues, y ya. Bien. ¿Cuál es el hambre? So what is the hunger? ¿Cuál es la sed del Espíritu? What is this thirst in the spirit? Cuando el Espíritu pierde los niveles de conciencia, When the spirit loses the levels of conscience, o más bien dicho, el hombre pierde los niveles de conciencia que el Espíritu le tendría or que better haber yet, the dado, man loses the spirit of conscience, se está deshidratando, tiene sed. then he's getting dehydrated. He's thirsty. Cuando el Espíritu pierde el deleite de la casa del Señor, When the spirit no longer enjoys being in the house of God, tiene hambre. it's hungry. ¿Cómo le explicará esto? So how do I explain this? Es algo It's que high. Jesús siempre quiso sacudir, See, Jesus a sus always, discípulos. always wanted to shake his disciples de manera que ellos vieran más allá de su cuerpo y de su alma, to the point that they went further than their soul and their body, y que pudieran entender que tenían que activarse al ambiente no visible, pero and to understand that they espiritualmente needed to real. activate it to the spiritual realm. Se recuerda que van en la barca y él se queda Remember, they're on the boat and Jesus falls Dormido. asleep. dormido. He stays asleep. Y la tormenta y And los the storm vientos comes and y the el waves mar come. iban sacudiéndose y todo. And it's shaking the ship. ¿Usted cree que el Señor no sabía que eso iba a pasar? You don't think the Lord knew that was going to happen? Sí sabía, Of course he knew. pero quería llevar a sus discípulos a que conocieran una dimensión distinta. But he wanted his disciples to experience this. Les quería mostrar el nivel He wanted to show them the de level poder que of- les estaba siendo conferido. of power that he was going to give to them. Que cuando ellos eran pescadores, pues Sí. estaban adiestrados en el They agua. were fishermen. They should not have been afraid of the Pero sea. llegó el momento en que su angustia fue tal que dijeron, maestro, despiértate. But they were porque anxious to the point where they went morimos". to the teacher and woke him up. Y se levantó y dijo, reprendió al viento, He got up, he rebuked the reprendió al mar winds, the sea, y se calmó. and everything calmed. Y se fue a dormir otra vez. And he went back to sleep. ¿Cuál fue el cuestionamiento que tuvieron ellos? Any questioning that you may have. ¿Quién es este? Who is this? Que los vientos y el mar le hacen caso. That the winds and the seas obey him. Le hago la pregunta ahora a usted que va conmigo. Now I ask you the question. ¿Qué necesidad satisfizo el Señor ahí? What necessity? Cuando yo le hablé que las angustias, las ansiedades, las When I spoke about anguish, desesperaciones y la anxiety, soledad son loneliness, ansiedad del alma. These are anxieties Son of the soul. necesidades de sed. They're necessities que of tiene el thirst alma. that the soul has. Entonces ellos estaban ansiosos, nos vamos a morir, nos So vamos they a were anxious, thinking they were gonna die. estaban asustados, They were entonces afraid. tenían sed en su alma. They were thirsty in their soul. Entonces les mostró un ambiente consciente al que ellos tenían acceso
But no he lo showed estaban them, haciendo. he showed them what they had access to and they were not ¿Y doing. ustedes qué? ¿Son faltos de fe? Well, he said, what, do you lack faith? ¿Qué les pasa y la fe? What happened to your faith? Si ustedes tienen acceso a esto, You have access to this. pero su espíritu no estaba funcionando Their spirit was not a la functioning dimensión en que les estaba exigiendo to the dimension that he was el leading maestro from de los them, maestros. the teacher of teachers. Entonces ahora viene y se les quita la ansiedad, se les quita So el now the miedo. anxiety goes away, Ahora se están preguntando, and they're asking the question now, ¿qué pasó? what happened? ¿Quién es? Who is? ¿Por qué le hacen caso? Why did they obey him? ¿De qué no tenían contexto? See, what did they not ¿De qué understand? no tenían conciencia? What did they not have conscience of? ¿De quién era él? They didn't realize who he was, Y él está preocupado siempre. Jesús está siempre preocupado. and he was Y worried. quiere llevar los cuerpos y alma y espíritu a que se metan He wants to take the body, the en spirit, and ese the soul, fluir. A tal grado que les quiere satisfacer su hambre, he su wants to sed satisfy the física, soul and the hunger del alma y del espíritu. of the spirit and the soul. Y lo hace progresivamente. And he does Sin it embargo, progressively. Como que ellos no eran capaces de desprenderse They were not able to disconnect de su intelecto, de su from the naturaleza natural understanding de cuerpo y alma of the body and the soul para entender las cosas del espíritu. to understand the spiritual things. Él quería que supiera con claridad. Se acerca a sus discípulos. ¿Quiénes dicen los de afuera que yo He soy? asked his disciples, who do they say I am? Y todos dan sus respuestas. And everybody gave a different ¿Y response. ustedes? And who do you say I am? ¿Quién soy? Who am I? Tuvo que venir una revelación. There had to be a revelation Que él mismo le muestra su sorpresa a Pedro y le dice, that he's, wow, Pedro, he tells Peter, wow, no te lo reveló carne ni sangre, this wasn't sino mi revealed to you by Padre que flesh está en and el blood. cielo. Porque entendió en un contexto espiritual Because he understood in the spiritual realm por las habilitaciones que como discípulos tenían. by the ability that as a Que disciple son he las had, mismas habilitaciones que nosotros tenemos, cuerpo, alma y that we espíritu. have body, soul, and spirit. Pero no entendemos cuándo tenemos que nutrirnos. But we don't understand how much Solo nos nutrimos nutrition en we el need. cuerpo, We only have nutrition in our body, pero no nutrimos el alma, but we have no nutrition in our soul ni nutrimos el espíritu. or our spirit. Usted se imagina, Can you imagine? que si nos viéramos creciendo solo la cabeza así, If just our head was ¿cómo growing, se nos miraría el cuerpecito? imagine our small little Nos body. miraríamos fenómenos. It would be a phenomenon. Yo creo que mucha gente tiene esa dimensión, See, many people may have that, que no crece en los mismos niveles en su cuerpo, en su alma y en su see, espíritu. they don't grow balance in the body, soul, and spirit. Un día el Señor, para mostrarles la dimensión a la que están siendo llamados para que The sacien Lord su wanted them sed to understand the en el dimension they were being espíritu y called su hambre to. en el espíritu. Hey, Pedro, Jacobo, Juan, vénganse conmigo. He calls his disciples, Y se los llevó y los metió un ratito and he took them for a little while allá en el monte de la transfiguración. in the mountain of Les metió transfiguration. la cabeza en la eternidad They were able to see eternity for a a while. tal grado que apareció. "Shh, ahí está Elías, ahí They está saw Elijah, Moisés. they saw Moses. Su espíritu les dio conciencia de lo que estaba pasando Their spirit had conscience of what was going on por la comunión que tenían en ese momento because of the community they had in that moment y la conciencia and the conscience que les permitía intuir lo que estaba pasando. that allowed them to see what was going on. Estaba funcionando su espíritu que dice, Their ahí spirit está was Moisés, ahí está Elías, They están con el saw maestro. Moses and Elijah. O el Señor les dijo, les presento a Well, Moisés, the Lord didn't have to present it les to him. presento a Elías. No, ni chance ni tiempo tuvieron. There was no time for that. Pero como el hombre no es capaz de buscar esos satisfactores, But since the man is not able to ¿Sabe look qué for that dijo Pedro? satisfaction, hagamos unas champas aquí. they wanted to Aquí build, está they bonito, wanted aquí to build altars quedémonos. for them. Una de las tendencias naturales nuestras es One of the natural tendencies acomodarnos. we have is to get comfortable, Acomodarnos. to become comfortable, Y eso no es posible. and that is not possible. Entonces, mejor voy a empezar a predicar. So let's start this preaching. Small introduction.
De alguna manera viene el Señor tratando de explicar los asuntos So the Lord tries to a explain través del tiempo en la sombra que nos enseñó a través de Israel. through the time and the shadow that he Y showed to dice, les Israel. proveíste pan del cielo para said, su hambre, les sacaste agua de la peña para su sed You y gave les them bread dijiste from que heaven. entraran You gave him bread from heaven for their hunger a la tierra que tú le habías jurado. into the land that you had promised them. Ah, ¿y qué les dio? What did he give them? Ahora mira ahí, el verso 20 de Nehemías. Verse 20, Nehemiah. Y diste tu buen espíritu And you gave your good spirit para instruirles, to instruct them. para que entendieran que los ambientes a donde iban a entrar, To understand si lo miraban en el alma, what they were going to get eran into. superiores a ellos. That was superior to them. Pero les dio su espíritu para que dijeran, bueno, aquí la vamos a hacer He porque gave el them the Señor spirit va so they delante could de nosotros. understand what they were going to do. Así como se recuerda de Eliseo You remember Elijah y su criado. and his disciple. Tranquilo, yo decía, son más los que están con nosotros He said, don't worry about it. There's more with us que los que están con ellos. than those who are against us. Y el pobre decía, And he was trying to clean his eyes and see that. no miro nada. But he couldn't see anything. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Eliseo? And what did Elijah say? Ábrele Lord, los open his ojos eyes para que vea. so that he can see. Entonces se levantó de nuevo y vio. So he got up again and saw. And his spiritual eyes were open. Si el cristiano se activara de esa dimensión, Imagine if we were to be activated no in that tuviera dimension. miedo de nada, You would be hermano. afraid of nothing. Sería valiente, esforzado, You'd be brave, diligente, diligent. metido, porque empieza a entender Because la you begin to grandeza del understand llamamiento que ha the tenido en greatness Cristo Jesús. And the calling of Christ Jesus. Entonces, mire, aquí hay otro versículo. Here's another verse. Entre sus paredes producen aceite, They produce pisan los lagares, oil in their walls, pero pasan sed. but they're thirsty. Desde la ciudad gimen los hombres From the cities, the men cry, moribundos y claman las almas de los heridos, and the souls of the wounded call. pero Dios no hace caso a su oración. But God is not listening to their prayer. ¿Quiere que le explique un poquito? So let me explain this a bit. Quiere ver. ¿Cuánta gente hay en la iglesia How many people are there in church que maneja niveles de unción, that have levels of anointing, pero tiene incertidumbres, but they're unsure, tiene angustias, they're anguished, tiene ansiedades, they have tiene anxieties, desesperación? Pasan sed, they're desperate, they're thirsty. pasan sed. They're thirsty. Yo aprendí una lección I learned a lesson. y lo testificaba en más de una oportunidad y le decía, And I testified it more than once. conozco una mujer I said, I know a woman. que le dijeron, usted tiene un cáncer They told her, this woman had cancer, y se le diseminó en los pulmones. and it spread to her lungs. Y yo la fui a ver I went to see her, y le digo, ¿cómo está? and I asked her, how you doing? ¿Bendecida? ¿En She- victoria? And she said, blessed in victory. Wow, dije. I was impressed. ¿Y cómo están los exámenes? And how are your exams? Pues el doctor se tragará sus palabras. She said, well, the doctor can swallow his words. Pero yo como hija del Dios But I, Altísimo as no a daughter seré of the avergonzada. Almighty God, am not going to be put to shame. Yo me quedé así, ¿verdad? Pues amén. I said, oh, amen. Ellos dicen que yo tengo un cáncer She like, they say I have cancer, y que está diseminado y que a mí me va a quedar después de esto poco tiempo. and that is spread, and I have very little time. Pero así como vive mi Dios, But so, like my God Él lives, se tragará sus they're palabras. going to swallow their words. Esa es fe. That's faith. Y yo la conocía desde mucho tiempo como una mujer de fe. And I knew her for a long time as a woman of faith. A los 6 meses la volví a venir a ver. 6 months later, I went to see her again. Y le digo, ¿cómo están? And I said, how you doing? Usted puede leer los resultados ahí. She said, you can read the results. Solo le hicieron una quimio. They only did one Y sus thing. resultados siguientes And the rest of her results, a 18. ¿Y los pulmones cómo están? And ¿Qué the pulmones? lungs? Los pulmones están limpios. the lungs were fine, they were clean. Y yo me quedé sorprendido. I was surprised. Yo dije, aquí el incrédulo soy yo. And I said, wow, they healed her. Pero esa mujer me enseñó But that woman taught me a que hay cosas que en algún momento
that there are things that at one moment te puede producir la angustia que los hombres traen, can produce the anguish that the men bring, pero que es superior la esperanza de tu Dios. but that the hope of your God is superior. Y esto es lo que está diciendo aquí. And this is what it's saying here. Producen aceite y pisan los lagares, pero pasan sed. But they're still thirsty. Entonces nosotros sí tenemos que entrar al contexto que produce el Espíritu. So we need to understand this. Porque si lográramos ver las cosas If we manage to see things que a nosotros nos pertenecen, that belong to us, estaríamos más y mejor armados con diligencia para buscar. we will be equipped with diligence to seek the Lord. ¿Cuándo se le quitó el miedo a Jesse? When was Jesse no longer afraid? ¿Cuándo se le quitó la sed del alma? When did his thirst go away? ¿Lo vio? When he saw. Cuando en el mundo invisible se le hizo visible. When the invisible world was visible. Entonces nosotros tenemos que anhelar So we need to- penetrar a lo We need to invisible. desire to enter the invisible. Y solo nos lo puede dar una conciencia del Espíritu, And only the conscience of the una Spirit can give us comunión that. del Espíritu, una intuición del Espíritu. An intuition from the Spirit. Esto es lo interesante. That's what's interesting. Porque si nosotros permanecemos, Because if we sustain, como dice este versículo, like in this verse, mi carne y mi corazón desfallecen. my flesh and my heart fail. ¿Alguna vez ha desfallecido su corazón? Have you ever felt your heart failing? Ah, sí. Mas la roca de mi corazón But the rock of my heart. y mi porción es Dios para siempre. And my portion is God forever. Eso implicaría que me está dando conciencia de algo So he's giving me que consciousness en of mi something cuerpo no puedo entender. that in my body Mi I can't alma no understand. logra dimensionar, pero mi My espíritu soul sí cannot dimension it, but my conoce eso. spirit does. ¿Me explico? Ahí está hablando de una dimensión en la que físicamente This is talking about dimension that physically me aguado, pues me aflojo. I'll just become weak. Pero cuando el corazón, cuando el alma entiende But when the soul, cuál the es la heart roca de understands, su fortaleza, and the rock of its que es strength Cristo, is Christ, y el espíritu se afianza And a the esa, Spirit a esa promesa, grasp onto that promise, no tengo temor. then there's no fear. ¿Por qué cree usted que David escribe el Salmo 91 y Why do you dice, think David writes in Psalm aunque 91? acampen, aunque caigan 1000 o 10,000, Or ¿Qué dice? 1,000 or 10,000 fall, a ti no llegará, it will not reach to me. no llegará? It will not happen to me. ¿Eso es una verdad? That is a truth. Eso es una verdad. That is a truth. Ahora mire, ¿por qué cree usted que el Señor dice, si tu enemigo tiene hambre, Why is the Lord saying if your enemy is hungry, dale de comer, give him food, dale de comer pan? give him bread to eat? Y si tiene sed, And if your enemy is thirsty, dale de beber agua. then give him water. ¿Cuántos querrían darle de comer a su enemigo? How many would like to feed their enemy? Depende, diría usted, ¿verdad? It all depends on who the enemy is, you're probably thinking. Va, le voy a poner un caso pues solo como ejemplo. Let me give you an example. Recuerda que los samaritanos Remember y the los Samaritans judíos and no the se Jews llevaban, could not get along porque los judíos because de the repente Jews eran llevados como esclavos were y los de taken Samaria decían, as slaves. no, nosotros no tenemos nada que ver, The ni Samaritans parientes wanted nothing somos. to do with them. Pero cuando a los judíos les venían beneficios, But when the decían, Jews had somos de benefits, la misma línea. Then all of a sudden they were the same lineage. Por eso no se llevaban, porque estos They no were eran not- solidarios con ellos cuando They would a not ellos get se los along. está llevando la tristeza. Entonces no llevaban tratos. Los de Samaria So no. they would not reach any treaties. Incluso el Señor le dice, no pasen por tierra de los samaritanos. And even the Lord told them to not go to the A land sus of the discípulos. Samaritans. Pero de repente un día, a mediodía, pasa el Well, then Señor so one day in the afternoon, the Lord passes by y se sienta en el pozo de Jacob. and he sits down in the well of Jacob. Y ahí viene una mujer And there a woman comes con su cántaro with her jug. y le dice, dame de beber. And he says to her, give me to drink. Y no eran enemigos, pues. No se But they were llevaban. enemies, remember? Ahora le dice, ¿por qué tú me pides de beber And she's saying, why are you asking me to drink? siendo yo samaritana? I'm a Samaritan. Porque samaritanos y judíos no tienen Because the tratos. Samaritans and Jews did not get along. No se llevan, pues. They did not get along.
Y como la mujer de Samaria está yéndose por otro lado, Now el Señor viene she was trying to go another path. The y le Lord comes. dice, si tú And conocieras she says, el if you were don de to- Dios, If you were to know the si gift of tú God, conocieras lo que Dios ha regalado a la humanidad, if you were to know what God has given to humanity, tú me pedirías de esa agua. you would ask me from that water. Y si yo te doy de esa agua, And if I were to give you this water, nunca más tendrás sed. never again would you be thirsty. Pero estaba muy bueno. Now that was good. Y se ponen a platicar. And they begin to speak. Tú no tienes de dónde sacar el agua para But you don't darme. have any to take the water out with. Ella estaba viendo el agua natural. She was looking at the natural water. Entonces tenía que sacarle el agua que le iba a satisfacer So el he had to alma. take out the water that was going to satisfy her soul. Y pasa todo el evento. And there's a whole event going on Y here. después le dice, después que le da el agua y todo, And after he gives her the water and everything, la mujer de Samaria dice, ahora then she says, dame del agua que dijiste. give me the water that you're talking about. Ahora dame del agua que dijiste, que, Now, give me que, some of que that water ya no you're voy a talking about. volver a tener sed. Where I'll no longer be thirsty. Y un poquito perezosa. Así ya no vengo a sacarla de And aquí. she's a bit lazy. She's like, I don't have to come back for water. Así dijo. That's what she said. Así ya no vengo a sacarla aquí. She's like, this way I don't have to come back and pick up water. Ajá. ¿Tú quieres del agua para que no vuelvas a tener sed? Oh, you want the water so that you will no longer be thirsty? Empecemos por un punto. So let's start with one point. Empecemos por tus insatisfacciones. Let's start by your insatisfactions. Empecemos por tus malas Let's decisiones. start with your bad Empecemos decisions, por tu infelicidad. your unhappiness. Vamos por tu soledad. Let's go by your Vamos loneliness, por tu angustia. your anguish, Vamos por tu rechazo social que tienes. the social rejection Esa that you have. es una gran manifestación de necesidad del alma. That was a great manifestation of Entonces le the dice thirst con of un the solo soul. punto. ¿Quieres eso? Ok, tráeme a tu madre. So he says, you want some of this water? Okay, bring your husband. ¿Tú quieres saciar tu sed? You want to satisfy your thirst? Tráeme a tu marido. Okay, then bring me your husband. No tengo. Cualquier humano en lo natural hubiera dicho mentirosa. Anybody would have called her a liar. Hasta le hubiera dicho, eres una mentirosa. They would have called her a liar. She said she had no husband. Pero él no. But he didn't. Él quería manifestar el agua que le iba a He wanted to saciar manifest la that sed. water that was going to satisfy her thirst. Entonces le dice, tráeme a tu esposo. No tengo esposo. So he says, bring me your husband. She says, I have no husband. Bien has dicho. He said, Desde yes. ahí- Desde ahí empieza una administración. And now the ministration begins. Bien has dicho. He said, yes, you've said well. Porque has tenido 5. Because you've had 5 husbands. Y con el que vives And the one you're living with now no es tu marido. is not your husband. Ahora, déjeme plantearle. So, let's explain this. Esa alma estaba con sed. That soul was Qué thirsty. insatisfacciones, qué She had frustraciones, frustrations and satisfactions. qué angustias de haber pasado, Anguish of the qué past. soledades, Loneliness. qué vacío Emptiness. había generado esa sed. That thirst Que had no había manifested. nada ni nadie que le pudiera saciar No su one sed. was able to satisfy her thirst. Pero ahora venía el Señor y But now decía, the Lord bueno, comes ok, and- ¿quieres del agua que And salta says, you para want vida to know eterna? some of the water that I have? Tráeme a tu marido. Bring me your husband. Y se le hace 3 veces queriéndose escapar. And she's trying to avoid it. Le dice, me parece que tú eres profeta. Then she says, I guess you're a O sea, prophet. sospecho I'm thinking que tú eres profeta. that you're a prophet. Y mírales, And she said, listen, a nosotros nos fue enseñado que cuando venga el Mesías see, we were taught that when the Messiah was to nos come, va a decir todas estas cosas. he was going to tell us all these things. Y él, imagínense hasta dónde llega. Now imagine to what point he goes to. Con él hablas. Con él hablas. He said, you're talking to him, the Con el que Messiah, puede saciar tu sed. with the one that can satisfy your Con el que thirst, puede saciar tu hambre. the one that can satisfy your hunger. Y le da el agua. And he gives him water. Porque él es cuestionado y le dice, mira, en una de sus escapadas que se quiso, porque el alma justifica. See, the soul El alma justifies. quiere esconderse. The soul tries to El hide. alma no quiere enfrentar la verdad. The soul doesn't want to be confronted. El alma huye de The ser soul runs confrontada. away. Y aún más, sobre todo, aún el alma tiene una naturaleza vengativa. And the soul has a No revenge busca quién se nature. la paga, no quién se la debe, sino quién se la paga. They're looking to see who they can take revenge on.
Entonces le dice, y mira. And then he says, listen. Ustedes los judíos dicen que hay que ir a adorar a Oh, you the Jerusalén. Jewish people say we should worship here. Y nuestros padres decían que aquí Our tenemos parents, el monte ancestors Gerizim en to Samaria worship here. y que ahí vayamos nosotros a adorar. And that's where we are to go to ¿Tú worship. qué dices? What do you say? La hora es, y He ahora said, es, la hora viene, y the ahora time will es come, and now is, cuando los verdaderos when the adoradores true worshipers adorarán en will espíritu worship in spirit y en verdad. and in truth. Y de estos adoradores busca el Padre. And the Lord is seeking these worshipers. Ahora le pregunto, Now I ask a question. busco buenos cantantes sentimentales que I'm nos looking hagan for good llorar. sentimental singers that know how to sing and cry. ¿Verdad que no? No, that's not what he's looking for. No buscaba almáticos. He was not looking for people who are just, Buscaba dramatic. aquellos que tienen conectado su espíritu he was looking for people who are connected by the Spirit. para entender el ambiente espiritual, To understand the para spiritual entrar world. y para salir, para So that they can saciar enter y and ser come out. saciado. Él le está abriendo una gran puerta. So they open a great door. Y esa gran puerta que la mujer de Samaria está viendo, And now she's seeing this door before her. cuando se da cuenta, When she realizes it, su sed fue saciada. her thirst was Se satisfied. le quitó la soledad. She was no Se longer le lonely. quitó la ansiedad. She had no Se le anxiety. quitó la desesperación. She wasn't desperate. Se quitó el vacío que tenía. Her Y emptiness went away. entonces lo deja, sale corriendo, le va a She decir a goes toda la ciudad, And she me begins to tell the encontré con el cities, I Mesías. found the Messiah. Cuando un cristiano tiene un verdadero encuentro When a Christian has a true y encounter sacia su alma and their soul is satisfied con el agua de que da vida with the water that y gives con life, el pan que trae vida, the bread that brings life. que Él es el pan del cielo, See, he is the bread from heaven. entonces sale como la mujer de Samaria. Then you come out like the woman from Samaria. Vengan, conozcan. You're preaching Yo the me gospel. encontré con Él. ¿Y saben algo? Me dijo toda mi vida. And he told me everything about my life. ¿Y sabe por qué ella decía? Me dijo toda mi vida. She- Porque era algo de lo cual la habían juzgado siempre. See, she was being judged Y by era that causa de menosprecio en la sociedad. because the society had despised her. Yo digo que ya las mujeres cuando ya iban pasando frente a la mujer de Samaria agarraban a su marido de When una the vez women así, were ¿verdad? passing by her, they held onto her husband. Bueno, hay algunas que son celosas también, pero también los Some are just celos simply jealous, but son enfermedades del alma. now jealousy is also a sickness of the soul. Pero otro día hablamos de eso. But that's another topic. Hoy de la sed Today we're talking about thirst y del hambre. of the soul and the hunger and the thirst of the soul. Entonces usted va a encontrar en Juan capítulo 4, verso 6, So you'll find in John chapter 4, verse 6, verso 7, dame de beber. En el verso 10 va a encontrar, also John 4:10. si tú conocieras el regalo de If Dios. you were to know the gifts of God, Pablo cuando describe como apóstol when Paul describes as an apostle, ese regalo and this is revealed, que es Cristo para usted y para mí, that's Christ for you está and I. diciendo que es inefable. He's saying, Gracias a Dios por su don inefable. thanks to the Lord for his gift. Y lo está diciendo porque ese don, ese regalo, And he's saying because that no gift se puede comparar con nada. Eso es lo cannot be inefable. compared with anything. No hay repetición. There's no repetition. No hay dentro del mundo visible nuestro There is con nothing in qué the visible world. comparar lo que Dios está haciendo. Something to compare with what God is doing. Por eso tiene que llegar hasta su espíritu. That's la why it has to go into revelación. your spirit, No a su intelecto. not into your intellect. Su intelecto cada vez va a tener más Your cuestionamientos. intellect is going to always question things. Y lo único que lleva a la racionalidad humana es a la confusión. And it only confuses you more. Pero el espíritu The spirit lo conduce a la comunión y a la, Will a bring la intuición y a la conciencia will de bring los you the communion ambientes and the espirituales. conscience. Usted va a ver que la intuición de repente usted va en algún lado y se le puso la piel de gallina, dicen, ¿verdad? See, all of a Se sudden you're puso going to go somewhere in your erizo flesh y begins dice, to jump. uy, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué And me you're going to pasó? feel something Chocando ambientes espirituales. because there's a spiritual realm going on. Chocando ambientes espirituales. Different spiritual atmospheres going on. Y usted dice, ay, qué feo me sentí en esa cuadra usted. And you're going to be Ah, able qué to feo. feel these spiritual realms. Ni siquiera te has dado cuenta de cómo funcionas en tu cuerpo. You haven't even realized how En you tu function in your alma body, in y your en tu soul, espíritu. and your spirit. Yo amanecí pensando que la hermana fulana You get up cocina bien rico, tal Thinking cosa. of a such and such sister who cooks well, Y al whatnot. mediodía llegó con la
hermana, me acordé de ti, te traje esto. In the afternoon, you go Uy, with the sister. hermana, usted mire, hoy en la mañana cabal estaba And pensando en exactly what you were usted. thinking happens. No, el Espíritu See, that's the spirit. te estaba como un radar Was acting like a radar, mostrando lo que está aconteciendo a tu alrededor. showing you what was happening Cuando in the eso no atmosphere. acontece, o estás deshidratado When that doesn't happen, o then tienes you're hambre. getting dehydrated or you're hungry. y por eso la palabra del Señor This is why the word es of the Lord agua is water y es pan, and it's bread. es leche. Nos tenemos que nutrir de esa palabra. So let's make sure that we are nurtured with that word. El que beba del agua que yo le daré The one who drinks the water that I shall give no him tendrá sed jamás, shall never be thirsty. sino el agua que yo le daré se convertirá en él una water- fuente de agua the water I que give him brota Will be a fountain of living water para vida eterna. for eternal life. ¿A quién te dieron? Al Espíritu Santo. This is the Holy Spirit. Ya solo le estoy dando los fundamentos de lo que hablamos. Now I'm just giving you the foundation. Llama a of tu what we spoke marido. No tengo. about. Call your husband. She said she didn't have any. Sí, 5 has tenido. And he says, yes, you've had 5. Y el que ahora tienes no es tu marido. And the one you're with now, he's not your husband either. Y yo quisiera seguir. Pero se terminó el tiempo. Time is running out. Ay, Señor. Ahora mire. Juan 7:38. John 7:38. Me lo quitaron. Ya se terminó el tiempo. Aquí si no te paras te lo quitan. Miremos, Juan 7, ¿qué le dije? Guys, 38. John 7:38, please. A ver quién me lo encuentre, ya con esta me despido, dijo el mexicano. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Wow. El que cree en mí, The one who believes in me. mire, ese es el Espíritu Santo. That's the Holy Spirit. En Isaías 49:10 dice, Isaiah 49:10 no says, pasarán hambre they should not have hunger ni sed, or thirst. no los herirá el calor, The heat will not follow them, abrasador y el sol, the sun either. porque el que tiene compasión de ellos Because the one who has los compassion guiará on them will guide them a manantiales de agua, los conducirá. to fountains of water. He will conduce them. Ay, ahora miremos un último versículo, pues. So let's look at one last verse. Miremos. Hay un versículo que busco que dice que el que, creo que está en Juan, ¿qué? 6:32, no. El 6:35 de Juan. ¿Alguien me lo encuentra? John 6. Oye. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ajá. Dos cosas diferentes. 2 different things. Recuerda que le dice a la mujer de Samaria, mujer, créeme, créeme. Remember that to the woman of Samaria, ¿Por qué le está believe in diciendo, me. créeme? Believe in me. Porque el que cree en él Because the one who believes in him nunca tendrá sed. will never be thirsty. Pero después dice, el que viene a mí, ¿qué dice? El que viene a mí no tendrá hambre. Ajá, no tendrá hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. Entonces tienes que venir al Señor para no tener hambre. So you have to come to the Lord to not be hungry. Pero tienes que creerle But you need to believe him para que no tengas sed. so that you will not be thirsty. Dos cosas diferentes, 2 different things. dos alimentos distintos. 2 different foods. Cuando vienes a Él, vienes al pan de When you vida. come to him, you come to the bread. Cuando crees en Él, vienes a las fuentes de agua viva. When you believe in him, you come to the living fountains of Entonces, living water. nunca tendrás sed Then you'll never be y thirsty. nunca tendrás hambre. And you'll never be hungry. Así como se sacia tu cuerpo de Like- agua, Your body o de satisfied pan. by water. así necesita también tu alma. Like that, your soul also needs. Y para quitar la sed, tienes que creerle al Señor. And to take away the thirst, you need to Y para believe the quitar Lord. el hambre, tienes que venir a Él. And to take away the hunger, you have to come to him. Pero también tu espíritu
But tiene your que spirit as well anhelar la palabra, needs the word que es agua that is water y que es pan, and it's bread. para que eso te mantenga, como dijo el apóstol Pablo a los de Tesalónica. Like the Apostle Paul said to the Tu ones at Thessalonians, espíritu, tu alma y tu cuerpo sean That hallados your spirit, your body, and irreprensibles so be found without para la stain venida de nuestro for Señor the coming of our Jesucristo. Lord Jesus. Y como dije que ya con esto me despido, trabajen por el alimento. Mire, trabajad no por el alimento que perece, Don't work for the food that sino por el perishes, alimento que permanece para vida eterna, for the one that sustains for eternal life, el cual el Hijo del Hombre os dará. which the Son of Man will give you. Porque a este es a quien el Padre Dios ha marcado con su sello, Because this is the one who the Lord has para marked que with te a quite seal, la sed, to take away the thirst, para que te quite el hambre. to take away your hunger. En el espíritu, en el alma In the spirit, y en el cuerpo. in the soul, and the body. Y cuando te conectes así, And when you're connected like hermano, that, vas a ser un cañón. Vas a ser un cañón. En los ambientes proféticos uno puede llegar y de repente, cuando está conectado, dice, when you connect in the prophetic no movements, se necesita gran entendimiento para ver quién está en los líos de la sed y el alma you espiritual. don't need a great understanding to see el who hambre is thirsty or hungry spiritually. ¿Quién tiene esa angustia, esa ansiedad? Who has that anguish, El that anxiety? rostro refleja lo que en tu alma hay. Your face reflects what your soul needs. Entonces yo, para concluir esto, So to wrap this up, quiero decirle, I want to say, no por religión usted viene a Cristo, you're not in Christ by ni por religion. religión cree en Cristo. You're not a believer because of religion. Usted cree en Cristo You believe in Christ porque tiene necesidades de sed because you have a que necessity saciar. of a thirst that needs to be Usted viene a satisfied. Cristo porque tiene hambre You've come to y Christ 'cause you're encuentra hungry. pan en lo And he que hay que brings bread. saciar. Póngase de pie y Stand vamos to your feet. a orar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Father, in the name of Jesus, tú, Señor, que conoces las necesidades físicas, Lord, you know the las physical necessities, necesidades del alma the physical y las necessities, Lord, of the necesidades del soul. espíritu and of the de tu spirit. pueblo. Te ruego, Señor, que traigas Lord, I Hoy. pray that you bring hoy today a cada uno, Señor, each one, Lord, la dimensión de creerte, the dimension, la Lord, of dimensión believing, de venir a ti, of para coming to you, saciar su sed, to para satisfy their saciar su thirst, hambre to y satisfy poder their hunger, disfrutar de and la to- comunión espíritu, to be alma y able to enjoy the cuerpo body, soul, and contigo, spirit Señor. with you, Lord. Hoy es un día Today en is que el the day Señor tuvo que haber despertado en tu alma una dimensión that the Lord had to distinta. wake up in your Hoy es soul. un día en que la palabra tuvo que haber despertado una condición en tu The espíritu. word has to awaken a condition in your spirit. Yo te quiero invitar, si tú quieres venir al altar y decirle al Señor, I want to Señor, invite you, if you want to come to the altar and say to the Lord, yo necesito creerte. Lord, I need to believe you. Yo necesito venir a ti. Lord, I need to come to you. Te necesito saciar mi sed. Lord, I need to satisfy my thirst. Necesito saciar mi hambre. I need to satisfy my hunger. Necesito saciar no solamente el hambre y la sed de mi Not just espíritu, the hunger and the thirst of my sino de mi spirit, alma, of my soul, de mi cuerpo, of my body. y que pueda yo ser como tú quieres que Lord, sea. that I can be like you want me to be. Vigoroso, fuerte, Strong, vigorous, nutrido well nurtured por el pan de la palabra, by por the el bread agua de la of the word, palabra, the water. y que tenga deleite Lord, en mi that I can cuerpo, also en mi have alma joy y en mi espíritu. In my body, my soul, my spirit, Maravillosas of the que has wonderful preparado. things that you have prepared. No te quedes sin decirle al Señor, Do not stay without telling the Lord, habilítame, Lord, habilítame, please, Lord, equip me. habilítame en mi Equip me, alma, Lord, equip me. habilítame en mi cuerpo, Equip my body. habilítame en mi espíritu, Equip my spirit. conéctame, Equip conéctame, me. Connect me, Lord. conéctame, Señor, Connect me, Lord. para que pueda ser irreprensible mi espíritu, mi Lord, alma, so that en my mi soul, my cuerpo. body, my spirit could be clean. En el nombre de Jesús, In the name of Jesus, extiendo esa administración de la palabra apostólica para que se abra entendimiento. Lord, I extend, Lord, the apostolic word for understanding. Esa palabra profética That para prophetic que abra word, los ojos espirituales. so that you can open, Lord, the spiritual eyes. Esa palabra magistral para que te abra los oídos. Lord, that word to be open, Esa palabra evangelística para que abra el corazón. that speaks to the heart.
esa palabra pastoral, that pastoral word, para que se vean tus palabras, Señor, en delante de los ojos de ellos. Lord, for that your word could be manifested. En el nombre Lord. de Jesús. In the name of Jesus. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Pon un Jesus. sello de la palabra en el corazón, I seal the word in your heart para que no regrese vacía, so that it will not return empty. sino venga a saciar la sed, Let it come to satisfy venga a your saciar el thirst, hambre your hunger, en el cuerpo, in your body, en el alma y en el in espíritu. your soul, in your spirit. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Y poderte contemplar, necesito estar contigo, necesito No pierdas la dimensión, no pierdas la dimensión. Do not lose the dimension. quiero estar en tu presencia. Díselo con todo tu corazón. Say it with all your heart. Poderte contemplar, Que tu alma tenga deleite. Let your soul rejoice. Que tu cuerpo se regocije.